Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de Programación 2. Lo que queremos hacer en esta ocasión es presentarte la tarea 4 y darte algunas recomendaciones que te pueden ayudar a trabajar mejor durante su desarrollo. Lo primero que tenés que hacer, que capaz que ya lo hiciste, es bajar los materiales y bajarte la letra que está en la página del laboratorio de EVA. Una vez que hiciste esto, ¿qué es lo segundo que tenés que hacer? Si querés pausar el video antes de responder. Efectivamente, como estás pensando, es leer con mucha atención la letra. Por más que esto te parezca obvio, en realidad hay un montón de estudiantes que no lo hacen. Así que por eso la recomendación. Y para ayudarte con esta tarea, lo que voy a hacer es lo siguiente. Te voy a mostrar un editor de PDF, que es el que yo uso para estudiar y para leer, que te puede llegar a ser bastante útil. En este caso, en esta carpeta, yo tengo la letra de la tarea y los archivos, los materiales. Entonces voy a abrir la tarea con mi editor preferido, que se llama Ocular. Seguro hay muchos que hacen lo mismo, pero a mí me gusta usar este. Y acá lo que tengo es la letra, ¿sí? Que tiene varias secciones. Bueno, muy similar a como eran las anteriores. Les recomiendo que lean todas con atención, sobre todo que las estudien, principalmente las primeras 4, ¿sí? Las de la entrega también, pero las primeras 4, sobre todo la 2, la 3 y la 4, las tienen que tener muy claras. Voy a correr esto, así sigo saliendo en cámaras, que es mi principal objetivo. Entonces, el Ocular lo que me permite, por ejemplo, empezamos a leer la letra y en alguna parte dice, por ejemplo, esto que es muy importante, que dice: en esta tarea los archivos en el directorio include son los de la tarea anterior a los que se agregan. Y dice pila H, ABLH, colas ABLH, conjunto H, cola de prioridad y mapping, ¿sí? Bueno, entonces en este caso, algo que me permite el Ocular es subrayar y resaltar las cosas que son importantes. Entonces, en este caso puedo pintar, si los archivos que se agregan me parecen importantes, yo pinto esos archivos. Puedo pintar de distintos colores. Acá donde dice lo que ya está implementado, lo puedo pintar de otro color. Y eso me va ayudando a, cuando vuelva varias veces a la tarea, que me sea más fácil el entender y el encontrar rápidamente lo que quiero. Por ejemplo, las funciones. Tenemos la imprimir ABL, entonces, bueno, ya me la pinto acá para encontrarla rápido. Después min ABL. Puedo hacer lo mismo. Pero bueno, otras cosas que puedo hacer con el Ocular es, puedo hacer señalizaciones, dibujos a mano alzada. Entonces me puedo hacer algún tipo de flecha o dejar notas y escribir cosas que son importantes. Bueno, se pueden hacer más cosas, pero la idea es que ustedes puedan estudiar el documento, ¿sí? Entonces esa es la primera recomendación: leer la letra con bastante atención y tenerla como documento de consulta. La segunda recomendación va a ser más bien sobre el contenido de los archivos. Entonces yo acá tengo, ya descomprimí el archivo de materiales y tengo, bueno, los include, el source, que es lo que ustedes tienen que completar, la parte de test y bueno, el principal y el make. Si voy a los includes, ahí van a ver que además de los que ya venían de tareas anteriores, se agregan estos que mencioné recién, que son ABL, cola de ABL, cola de prioridad, conjunto, mapping, pila y bueno, creo que esos. Entonces, a ver si... Yo los tengo acá abiertos y lo que quería contarles muy rápidamente era más o menos qué tiene cada uno, las dificultades asociadas a cada uno y capaz que alguna cosa más que surja. Entonces, acá los ordené un poco por una especie de, bueno, qué tan difíciles son, es un poco relativo, pero digamos que pila
conjunto y cola de ABLs son los más sencillos, no te van a costar mucho y pueden salir bastante directo de lo que se ven en el teórico y en el práctico. Mapping es un poquito más complicada si se quiere, pero no mucho, capaz que al ser una estructura un poco más nueva. Y después cola de prioridad y ABL sí requieren un poco más de estudio, son un poco más difíciles. Así que si capaz que tenés que elegir el orden, en realidad puedes elegir algo así, no estrictamente así. Y una recomendación que te voy a dar para trabajar es que no leas la tarea primero. Por ejemplo, decís, bueno, pila. Entonces lees lo que tenés que hacer acá y después vas a ver en el práctico, el teórico, a ver qué es lo que dice ahí para poder rellenar acá. Te hago acordar que la tarea solamente trata de ejercita alguna parte de lo que uno puede hacer con estas estructuras y con las cosas que se van enseñando en el curso. Entonces, no solo por la tarea, sino que si querés ser un buen profesional, lo bueno no es que hagas lo mínimo para cumplir la tarea, sino que aprendas realmente cómo se maneja cada una de las estructuras, cómo cumplir con los órdenes y con los tiempos de ejecución, cómo hacer la algoritmia que proponemos hacer a lo largo del curso, y que después que lo aprendiste apliques lo que se necesita de eso para resolver la tarea en particular. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Bueno, acá hay un módulo pila, por ejemplo, o podemos ver el módulo conjunto. Entonces, veo que hay un módulo de ese estilo, sí, se puede bichar, pero por arriba, a ver de qué se trata. Pero bueno, acá nos dice que hay elementos del tipo T conjunto y que son elementos naturales. No explica mucho más. Hay operaciones como crear, singleton, unión, diferencia, pertenece, es vacío, la cantidad de elementos, arreglo a conjuntos, bueno, etcétera. En definitiva, tenemos que aprender un poco sobre conjuntos. Entonces, lo que te recomiendo es, ahí te vas a estudiar el teórico asociado al tema, tratás de comprenderlo en su totalidad, haces un poco de ejercicios de práctico para poner en práctica eso, y eso te va, si podés también leer un poco del libro, mejor, pero con ver el teórico y hacer los ejercicios prácticos, ya vas a tener una buena base para ahí sí volver a este conjuntos.h y ponerte a implementar. Y entonces eso te va a dar un entendimiento general del tema conjunto y vas a poder aplicarlo más rápido y más fácil sobre esta estructura, digamos. Y lo mismo con las otras, ¿sí? Entonces, esa es mi recomendación en general. Y después, bueno, como te decía, pila tiene las operaciones básicas, también crear pila, apilar, desapilar, liberar pila, después consultar si es vacía, si está llena y obtener el elemento que está arriba de todo. Las cosas más importantes, además de que cumplir con el funcionamiento, es respetar los órdenes. Vas a ver que en la descripción de cada una de las operaciones te dice qué orden se tienen que cumplir, como por ejemplo acá el desapilar dice que en el peor caso tiene que ser orden 1. Y eso vas a tener que leer el de todas las operaciones para después tener que tratar de resolver cómo armás la estructura para cumplir con eso. Entonces viste que acá dice, acá las de pila son casi todas de orden menos liberar, que no pide nada. La mayoría son de orden 1. Entonces eso va a tener ciertas restricciones sobre la estructura que tenés que crear. En conjunto va a pasar lo mismo, en cola de Abel es lo mismo, y en todas. ¿Tá? Eso es muy importante. Pero bueno, como te decía, estas tres son bastante fáciles. Mapping es un poquito más difícil, pero no mucho, que tiene que crear el mapping. Después la parte de asociar, que da una clave, un valor, y hay que guardarlo en el mapping. Y después hay otra que es desasociar, donde te da la clave y te da el mapping. Y bueno, acá te dice, por ejemplo, que elimina del mapping la asociación entre la clave y el elemento.
que era un natural, que era un doble, un double, perdón. Eh, y bueno, te dice que eso lo tienes que hacer en orden uno promedio. Es importante que no es uno peor caso como alguna operación que vimos de pila, sino que es promedio. ¿Tá? Eso puede variar según la operación. Pero es importante tener en cuenta y saber diferenciar cuándo es un caso promedio y cuándo es un peor caso. ¿Sí? Y después, bueno, cola de prioridad, que donde todos los elementos tienen una prioridad y yo puedo ir obteniendo el más prioritario, que tienen que leer bien la descripción, pero también tiene operaciones como la de crear la cola, insertar en la cola de prioridad, la de obtener el elemento prioritario, y vieron que dice en el peor caso dice orden 1, ver si el elemento está en la cola de prioridad, que también en el peor caso es orden 1. Bueno. Y después ABL, donde se trabaja con árboles del tipo ABL, que son árboles balanceados. Entonces que puede requerir algunas operaciones que son un poco más complicadas, como por ejemplo en el insertar, si el árbol no está si se desbalancea, tengo que volver a balancearlo de alguna manera. ¿Sí? Después hay operaciones muy simples como, bueno, obtener la raíz, obtener el subárbol izquierdo, el derecho, y, y bueno, y más o menos esas son las cosas que le quería recomendar como la segunda parte. Bueno, lo último que quería comentarte es que no dejes de usar los foros para estas tareas. Hicimos 4 foros. A ver dónde están, los tengo acá. En el EVA, uno que es para cola de prioridad, otro mapping, otro para ABL y conjunto y otro que es para pila y colas de ABL. Entonces, aprovecha a usarlos, no solo usarlos vos para tus consultas, sino a responderle a tus compañeros cuando tengan dudas, porque una de las mejores formas de aprender que a mí me ha servido mucho es cuando trato de explicarle algo a alguien, porque significa que vos lo tenés que saber bastante bien para poder explicárselo a alguien. Entonces, no solo es un ejercicio de solidaridad en este contexto tan complicado de COVID-19, sino que les ayuda a reforzar sus conocimientos. Y bueno, y la idea nuestra es ir posteando algunos tips o consejos generales o sugerencias. Por ejemplo, en de tarea 4 en general, pila y cola de ABLs, si ustedes entran ya van a encontrarse con un mensaje de Sofía donde publicó algunas sugerencias y recomendaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, les recomiendo que lo leas y te va a ayudar un poco a complementar el trabajo. Y después, algo que también te recomiendo, que no sé si conocías, pero existe un buscador para que busques en los foros, y eso es muy recomendable hacerlo antes de buscar cualquier consulta. Entonces, si se van abajo de todo, a la izquierda, no sé si ustedes lo ven igual, pero acá hay un buscar en foros y tenemos un búsqueda avanzada. Si van a búsqueda avanzada, bueno, hay varias opciones de búsqueda, pero acá dice, por ejemplo, estas palabras deben aparecer en cualquier lugar dentro del mensaje, ¿no? Entonces me acuerdo de un mensaje de hoy o de ayer que tenía algo con make y command not found, ¿no? Y entonces ponemos buscar en foros y ahí aparecen todos los mensajes donde apareció la palabra command, found, no, bueno, justo este mensaje no es el mejor, pero acá es el make y command not found, este fue el de hoy, y en realidad había algunos otros donde se respondía lo mismo. Entonces, bueno, con eso es fácil de encontrarlo, y van a ver que hay mensajes viejos que responden lo mismo. Este es del 2019, hay otro más acá, están incluso las respuestas de los estudiantes, hay más viejos. Entonces el buscador es muy útil para que busquen rápidamente cualquier consulta, y si no la encuentran, ahí sí
hacer la pregunta. Bueno, espero que les haya servido este video. Lo quería hacer de 5 minutos y evidentemente no cumplí. Si es necesario, vamos a hacer algún video con los errores más comunes o con las preguntas más comunes y sus respuestas más adelante. Y probablemente hagamos alguno con recomendaciones de cómo hacer sus propios casos de prueba y para testear su trabajo. Así que bueno, mucha suerte y adelante con la tarea. Chau.